Hay problemas de que no se ha secado, tío. Sirimílica la boba. Alucinante, ¿veis las montañas? Con esas formas. Vamos a hacernos expertas albañilas cuando hayamos terminado la obra. Estos son los pimientos y estos son las judías, menuda hortelana, que no lo distingo. Las plumitas que le salían se las comían las brujas. Querer adelantar muchas veces no es que adelantes. Se la pasan por el forro del babosil. No lo dejes para mañana si lo puedes hacer hoy. ¿Cómo está mi Paqui? Ay, mi Paquita. No la molestes. Vaya. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos una vez. Éramos una vez, otra vez la niebla. Éramos otra vez aquí. La nada. Es que Muy soso, ¿no? Sí, es que me he quedado mirando en gracia porque estaba haciendo una cosa como rara. Muy buenas, soñadores, ya estamos aquí otra vez, entre nieblas, con catiuscas. Yo me he puesto el gorro no porque haga frío, es porque no me he peinado. Digo, voy a cambiar un poco. Alucinante, ¿veis las montañas? Con esas formas. Nos vamos a poner Con la parte de atrás. Una y otra vez, una y otra vez. Vamos a ir a hacer esa maestra. Va a aguantar sin llover hasta dentro de una hora. Nos va a dar justo para hacer la masa, hacer la maestra y meternos en dentro. casa. Un chochín, un chochín. Ay, está en el árbol. Un chochín. Ay. Son pajaritos súper pequeños, que Repite. miden como 8 centímetros o así. Ya voy a poner alguna foto. Y tienen una colita súper puntiaguda para arriba. Son muy atrevidos, se acercan mucho al humano. Sí, ¿verdad? Se acercan bastante. Vamos a hacer masa y hacer esa maestra. ¡Hala! Voy por el carretillo. Me ha dicho, de 9 pequeña. Y yo le he gritado, tarde. Y la he hecho grandísima. ¿Por qué? Porque luego me quedo corta y me toca repetir. Y sabéis lo que pasa, ¿no? Que creemos fácilmente que hoy con el camino lleguemos a grana. No acertamos con las masas. No acertamos, no hay finura. Vale. Y claro, ¿Sabes por qué no hay finura también? ¿por Porque qué? como está lloviendo, estamos Ya, que no nos queremos mojar, porque aunque parezca que no, este agua que tenemos ahora mismo, es agua. te metes a casa empapada, literalmente. Y le estaba diciendo que si no puede aprovechar y echar por aquí, pero claro, hay que colocar el tubo para hacer el canalón. Sí. Y corremos el peligro de que se pase y luego haya que picar. Bueno, el caso es que cuando termine esto nos vamos al camino de los repechos y nos metemos a Refugios Soñadores y mañana será otro día. No sabemos si con niebla, con granizo o con sol, no lo sabemos. Vale, ahora voy a pegar un repaso al resto de las maestras con esa inclinación que le estoy dando ahí y ya con esto terminamos. Soñadores, vamos a ponerle solución un poco a esto. Voy a plantear el primer tubo y lo dejamos semipuesto y el resto lo hacemos mañana, porque es que si no es desperdiciar mucha masa.
No es lo definitivo, porque lo definitivo quiero que vaya con una capa de hidrófugo alrededor para que escurra bien el agua y no haya mucha filtración. Que sea, hemos aprovechado esa masa para hacer un poco relleno aquí, porque han sido 3 cubos bastante hermosos. El camino de los repechos es para cuando no puedes aprovechar la masa. En este caso lo hemos aprovechado para hacer relleno. Mañana, cuando seque, colocaremos los tubos, mañana o pasado, dependiendo del clima. Colocaremos los tubos y ya entonces haremos como en aquella parte de allí. Hasta mañana, soñadores. Muy buenos días, soñadores. Ya sabéis que el otro día trajimos plantones y por circunstancias de la vida varias como lluvias, granizos, ahora no me apetece porque es muy tarde y ahora mira qué calor, se van a chuchurrir, pues no lo he plantado. No lo dejes para mañana si lo puedes hacer hoy, pero ahora ha llegado el momento. Tengo por delante una jornada hortelana magnífica, porque además hoy me he quedado sola, Erika no está, tengo todo el día para hacer mis enredos huertarios. Os voy a explicar un poco, vamos a empezar en la huerta. He cogido 10 lechugas y varios tipos de pimientos, que luego os voy a enseñar, les tengo aquí en la cajita. Bueno, tengo más cosas, ¿eh? Bueno, hemos cogido unos tomatitos, que luego os contaré lo que vamos a hacer con ellos. Y unas vainas. Y aquí tenemos pimientitos. Creo que me habían apuntado por aquí que era cada cosa, pero pues lo mismo ya. Pues espérate un momento. Cuidado que la lío, que estos son los pimientos y estos son las judías. Menuda hortelana, que no lo distingo. A ver, señoras, ustedes por ahí. Casi la liamos petarda, ¿os imagináis que planto las judías donde los pimientos y los pimientos donde las judías le dan patatus a Ericus brutos? Perejil, no me acordaba del perejil. ¿Veis por qué no hay que dejar las cosas para mañana? ¿Eso cómo se llama? Progastinar o como se diga. Que soy una cazurra y al final casi se me echan a perder los plantoncitos míos preciosos. Pimientos, 3 clases, creo. A ver, tengo un chocho aquí. Najerano, de padrón dulce, y el otro tipo de pimiento, no me acuerdo cuál era tampoco, pero bueno, da igual. 3 tipos de pimientos que plantaré justo seguido de las lechugas. Vamos a empezar por ahí, porque luego para las judías y los tomates lo vamos a hacer en la zona de los calabacines y tenemos una idea. Queremos hacer una pequeña estructura, pero eso os lo voy a explicar más tarde cuando vayamos al otro lado. Soñadores, ya tengo las plantitas plantadas. He puesto todas las lechugas, todos los pimientos. Tengo que reconoceros que tema huerta, aunque me gusta mucho y este año hemos decidido que me voy a encargar yo, soy Ana la hortelana, no tengo ni puñetera idea. Ya habéis visto antes que casi confundo las judías con los pimientos. Pero estoy probando y experimentando. Me parece que he plantado los pimientos a una distancia adecuada, espero, y si no, pues lo comprobaremos. Como hoy está el día así como morriñosín, digo que lo mismo las babositas y los caracoles y todo eso se animan, están esperando a que yo me vaya para venir a comerse mis plantitas. Las he protegido con botellas. No tengo botellas para todo, pero bueno, no pasa nada. Echarle café porque ha funcionado muy bien y le voy a echar también tierra de diatomeas. En principio, aunque está con niebla, no va a llover. Si lloviera, bueno, pues mala suerte. El café, la lluvia no se lo lleva igual. Para intentar que sobrevivan, porque hoy no está haciendo tanto calor y lo mismo salen los bichillos. He plantado también caléndula. Y hay en esa esquina perejil. El perejil no sé si se ha visto porque se me ha apagado la cámara. Me dijisteis que la caléndula la plantara en la huerta, que va muy bien. Yo os he hecho caso. Planté caléndula allí, no sé si os acordáis, el cerrado ese que le hice con malla, unas plantitas que puse, se han quedado criogenizadas, asustadas con este primo otoño que hemos tenido y no están creciendo. A ver si aquí sí. También trajimos petunias, pero no sé dónde ponerlas. Y además hay que hacer un experimento primero. Hay que sentarse con paciencia, con las petunias cerca, al alcance de las luisas. Si las luisas van y pican las petunias no son aptas para estar fuera de los cerrabos. Y entonces habrá que pensar dónde plantarlas o cómo protegerlas. Nos vamos a ir corriendo allí antes de que se ponga el día más tonto, porque yo pensé que iba a abrir y lo que está haciendo es que se está cerrando más. No me enrollo más, soñadores, que luego nos pillan las aguas y vamos a echarles los potingues.
¡Nieblos días, soñadores! Ay, Dios mío, tengo los ojos pegados aún. Va a ir a darle la esponja a la maestra para que se pase sola. No, va a ir a darle. Va a pasar la esponja a la maestra y... Bueno, sobre todo es a lo de las piedras, porque cuando echas la masa, pues se mancha mucho las piedras. Voy a darle esa parte. Para que quede potito. Para que quede potito, eso es. Y tú a revisar babosas. Y yo a revisar babosas. Nos habéis dicho en el vídeo anterior un montón de gente que pusimos los tornillos en la parte que no era. Puede ser. Es que como hicimos lo mismo en el gallinero, y gallinero, mirar. No entra agua. Mirad. Los tornillos por dentro. Y mirar. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a abrirlo entero. Es que no quiero que se hagan las brujas que luego ponen los huevos por ahí. Hola, buenos días. ¿Veis? No se aprecia mucho, pero no entra agua. Completamente seco. Entonces, pues lo hicimos así por eso, pensando en que no iba a haber problema, pero lo que vamos a hacer es siliconarlo. Sí, yo supongo que os referís más a que con el paso del tiempo la goma se deteriora o se cuartea. Nos lo dijo un vecino también. Y entonces ya es cuando entra el agua, pero le echaremos silicona. Mientras os dejo con Erika y su esponja, yo me voy a ir a los asuntos importantes que son lanzamiento de babosas y comprobar que todas mis plantitas están correctamente. Un montón de cosas que os dije que no iba a hacer y que no he hecho y que iba a hacer, porque la niebla no me deja. Y dicho esto, nos acabamos de levantar y yo estoy así como un poco espesa, como la niebla. Vamos. Así que coge la cámara, Vamos señora. A currar. ¿Qué le pasa a mi amorcito que no para de quejarse? 12 metros, un año. No, un día. Lo que me pasa es que hay mogollón. He levantado las tejas y he sacado como 10 o 12 gordas debajo de las tejas. Ahí es donde voy a poner las trampas de levadura. Había una en la vaina. Había una que se ha comido, por dentro de la garrafa se ha conseguido meter y se ha comido la hoja que pegaba a la garrafa del calabacín. De todas formas, os diré una cosa. La tierra de diatomeas es una utopía. Se la pasan por el forro del babosil. Por el forro los mocos se lo pasan. Venga, soñadores, adiós. Aquí tengo ya todo preparado para las trampas. Vamos a poner los cacharros fuera de lo que son las huertas y un poco alejados porque nos habéis dicho que lo huelen a distancia. Entonces la historia es que vayan ahí en vez de a mis preciosos calabacines. De momento les vamos a poner 3. Les voy a echar el azúcar, levadura, un poco de levadura, agua. Iremos a hacer un poco de agujero para poder meterlo bien, que como está el terreno tan empapado no nos va a costar nada. Y lo dejamos así. Echamos un vistazo rápido, lanzamos unas babosas muy lejos, todo lo que podamos. Y nos metemos al refugio. Voy a tapar los cacharros. Tenemos un montón de cubos roñosos. Voy a buscar 3 cubos roñosos. Les meto un corte para que puedan entrar y se lo ponemos encima y listo. Con esto ya lo voy a dejar porque la verdad que tengo un poco de frío. Empieza a oler aquí a hamburguesa casera y entonces Ana ya, cuando el estómago dice es el momento de parar, Ana obedece. Muy bien, soñadores, nos vemos mañana. Espero que con un poco menos de niebla. Señoras, venga ya a dormir. A ver mi Paquita, que me he olvidado de ella. He dicho a los soñadores que se la iba a enseñar. Buenas noches, Paquita. Que me cierres, que se me va el calor. Al adiós. Vaya pintaza. Hamburguesa. Asoma, pero sin que se vea la terraza. Vamos a la pantalla. Bueno. Hamburguesita para cenar, soñadores. ¡Qué maravilla! Pues ahora os dejamos. Nos vemos mañana. Buenos días, queridos soñadores. En este caso lo que vamos a hacer es colocar los tubos. ¿Este es de 90? ¿Este es de 90? Me da la sensación de que es más grueso. No, es de 90. Vamos a plantearlos para colocar la masa en el lado que da al muro. Y ya dar forma a lo que viene siendo el canalón. Pero está diciendo Ana que cree que solo tenemos un tubo. En caso de que solo tengamos un tubo, más el de a medias, pero yo creo que no llega. Sí, creo no. Solo tenemos un tubo. Yo pensaba que teníamos 2. Hay uno más un cacho, que es el que usamos para hacer el canalón en el vídeo anterior. Quitamos uno y utilizamos ese. Vamos para allá.
head spinning, hearts racing, knowing that you could give me a call. I lay awake at night because all I seem to think about is you. Fuck, I don't know what to do. Do I want this too much? I know I have burned you once before. You can chew me up and spit me out if you don't wanna see me anymore. But I just wanna try because all that I can think about is you. And I don't know what to do. Can I stay for a while? 'Cause I don't know any better. I should say something clever, but I can't think whatsoever. Because my logic's out the window when I'm sitting next to you. Go ahead and break my heart if you want to, but I'll stay for a while if that's okay with you. Am I a crazy person, maniac? 'Cause I just wanna jump right in with you. And I don't care about the consequences. I think you know that too. Just give me one more try, and I promise I will never let you down. 'Cause you're all that I see now. Can I stay for a while? 'Cause I don't know any better. I should say something clever, but I can't think whatsoever. Because my logic's out the window when I'm sitting next to you. Go ahead and break my heart if you want to, but I'll stay for a while if that's okay with you. 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 Bueno, soñadores, ha vuelto a sobrar masa. Y claro, está pensando Erika que ahora cómo vamos a sacar el cubo, el tubo. Buah, se me duele la cabeza terrible, ¿eh? Vale, vamos a dejar que se seque un poco. Claro, por aquí estaría más o menos fácil, pero en el momento en que lo queramos sacar por aquí, Igual yo creo que esta mitad sí sale bien, ¿no? bueno, probaremos. Pero estoy pensando yo que no se le puede dejar que se seque mucho. Como no se seque mucho, no lo sacamos. Yo estaba pensando que como por allí va a ser fácil levantarlo, aunque sé que si por ahí lo conseguimos levantar ya podemos tirar de él. Pues se separa ahí, a separarse de ahí, sacas este y ese lo corres para aquí. Eso también. Vamos a ir cortando. Kirikou se está convaleciendo y luego veremos qué hacemos con el tubo. Bueno, la cabeza, soñadores. No comáis yogur barato del Mercadona. Muy malo. Soñadores, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a sacar el tubo. A ver si podemos sacarlo sin que salga nadie herido. Luego le pasaremos la esponja y voy a darme prisa porque se ha puesto a llover. Bueno, soñadores, pues me estoy mojando porque ha habido un momento que incluso caía más que ahora. Ahora está lloviendo, lloviznando. Sirimiri calabobos se llama esto. Sirimiri calaboba. Aquí ha habido un trozo, se ha puesto a llover y yo ya había quitado el tubo y ha hecho como que se caía. No sé si se ha apreciado en la cámara. Por eso le he metido este trocito de tubo, para que no cediera, porque si no, pues menudo invento, se va a tomar por fly la historia. Voy a dejarlo que me estoy empapando. Poco más tengo que decir, que podía haberse esperado un poquito para llover, la verdad. En fin,
¿Qué tal, soñadores? Bueno, vamos a la parte de atrás. Parece que se ha caído un poco lo que he estado haciendo, y es que han tenido que quitar los tubos porque nos teníamos que bajar a la civilización y no podíamos esperar. Y se ha puesto a llover contra todo pronóstico y el agua pues ha hecho su trabajo. No es nada grave, pero sí que es verdad que se ha caído un cacho y mañana habrá que componerlo. Lo que quiero hacer ahora es pasar la esponja. Esta parte ha quedado bastante bien. Aquí Ana ha puesto un tubo para prevenir que esa parte se cayera, pero la siguiente parte sí se ha caído. Voy a pasarle la esponja por todo este borde y la parte de aquí para allá, que sí que ha quedado bien, y mañana cuando echemos, si el clima quiere o no quiere, porque hoy tampoco iba a llover. Hay que adaptarse a la climatología como va viniendo. Si mañana hace bueno, seguiremos con el canalón e intentaremos finiquitarlo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La verdad que querer adelantar muchas veces no es que adelantes. Hubiera sido más fácil haber esperado hasta mañana, pero bueno, andamos ahí que queremos hacer cosas y los días de lluvia nos lo impiden y nos hemos adelantado. Más que nada porque hubiera secado. Pero es que no daban agua. Es que no daban agua. Yo creo que quedará bien, o eso esperemos. Muy buenos días, soñadores. Dinosaurio. ¿Qué pasa, mi bebé? Un día más en Jurassic Park. Pero si tienes los huevos fuera, Kika. Kika, casi no van a hacer nada, ¿eh? Déjame en paz. Hay champiñones. Es que claro, le queda nada. Le quedan 2 días, madre. yo creo. ¿Os habéis fijado, soñadores, en cómo tiene plumas ahora? ¿Sabéis lo que estaba pasando? Todo esto, toda esta calva que tenía, se la hizo Antonio porque cuando la montaba era demasiado grande y le arrancaba las plumas. Y luego, las plumitas que le salían, se las comían las brujas. Una vez que le crezcan no le picarán. No, porque ahora las tiene más grandes, eso creo. Digo yo. ¿Qué pasa, señoras? ¡Nos tenéis hartas! Vamos a currar a la parte de atrás. Nos vamos a subir arriba y os vamos a explicar un poco en qué va a consistir la cuestión. Vámonos para arriba. ¿O qué vas a empezar con la masa? Explícalo. Sí, voy haciendo la masa. No, la masa la hago yo. Porque eso fucsia que tiene en el brazo, ¿qué es? Pues eso es un masaje que me hizo ayer, pues un fisio, porque dice que tenía el radio y el cúbito un poco descolocados. ¿Entonces dónde vas, con la pala? A ningún lado. Venga, me voy a coger la Pero cámara y a primero, explicaros. ¿te vas para arriba a explicar? Y tú vas haciendo la masa. Ven. Vamos a hacer el canalón. Venga, os lo explico. Mirad el sol. Bueno, el no sol. Está tímido. Pero fijaros en una cosa. Ahora está en 70 vatios. Pero hace un rato que está un poquitito más abierto y aún así estaba nublado. Estaba en 150 vatios. Esto, así de forma constante, te carga todo el día Powi, ¿eh? Es una pasada. Estamos súper contentas, tío. Claro, hay publicidades que tú ganas y luego coges el producto, lo vendes en Wallapop y te llevas un dinerito. Como por ejemplo hemos hecho con la bici. Porque la bici pues no le íbamos a dar realmente un uso. Pero en este caso, Powi nos viene muy bien porque no tenemos luz. Y ahora pues sí tenemos luz. Y podemos arrancar máquinas, cargar los ordenadores, etcétera. Bien, pues con lo que vamos es con esto. Vamos a hacer masa hidrófuga, añadirlo en lo que viene siendo todo el canalón hasta el final y luego introducir el tubo. Exactamente igual que hicimos con este canalón, solo que pues más grande. Luego vamos a limpiar este borde con un cepillito y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un borde así para que esa junta quede pues cerrada, sellada de alguna manera y pueda el agua escurrir hacia abajo. Habrá que dejarlo secar bien y luego pues sacar los tubos y perfeccionarlo. Y ya con eso casi que tendríamos la parte de atrás hecha. Sí que es verdad que tenemos que hacer algunos remates, como colocar estas tejas de aquí y como siliconar los tornillos, que nos lo habéis dicho muchos. Bien, pues vamos con el lío. Hay problemas logísticos. Hay problemas de que no se ha secado, tío. Esta parte de aquí se hizo ayer a la mañana. 24 horas lleva hecho. Pero ha estado con niebla, ahora hay mucha humedad en el ambiente. Ay, Dios mío.
Y lo vamos a tener que dejar así. Yo solo le pido a Dios una cosa. Por favor, queremos verano. Gente del sur, Mandarnos algo de eso. mandarnos sol. Una miaja, aunque sea 7 días tiene la semana. Aunque sea 3, tío. Iba a decir 4, Pues 4 porque también siempre me vale. hay uno que es tonto. Daban buena temperatura. Buena temperatura me refiero a 18 grados. Se puso a llover y hoy está esto, que lo estamos deshaciendo más que haciendo. En fin, que sea lo que Dios quiera. Al final estamos un poco experimentando. No tenemos claro que vaya a salir bien. El hecho es que tú metes el tubo va dando la forma, vas sacando el resto de masa que hay de excedente y te queda bien. Pero aquí, ¿cómo sacas el tubo? No le puedes pasar. ¿Se te ocurrió algo mientras decías Se eso me ha o qué? ocurrido algo, sí, se me ha notado. Que igual teníamos que haber echado la masa en todo el canalón. Haber metido este hasta el fondo. Sí. Y luego, como para sacarlo, no es más complicado. No. Meterlo, taca, colocar. Ya. Pues ya no, porque ya yo no creo que debamos mover eso, ¿no? No, y si vemos que no ha salido bien, pues habrá que hacerlo así. Romperlo todo y hacerlo así. Claro, Vamos. yo le decía... Vamos a hacernos expertas albañilas cuando hayamos terminado la obra, chaval. A ver, Ericus Brutus, Sí, pero que al es que- fondo del túnel. Pero es que ese tubo no valía, cariño, porque no va a dejar el desnivel. Eso es lo que iba a explicar. Hace falta respetar el desnivel. Que yo decía de usar este trozo, pero claro, si usas este trozo, pues luego no tiene desnivel. Si no tiene desnivel, en vez de un canalón, es un recogeaguas. Y si es un recogeaguas, pues No se nos lleva ponemos agua. nerviosas. Señores, vamos a desmontarlo, porque es que no puede llenar la panza si no está conforme, y no está conforme, por lo tanto no puede llenar la panza, así que Ana hace lo que haga falta, se desmonta. Lo desmontamos y lo volvemos a montar con la idea que se le ha ocurrido. Que es que no confío nada en cómo ha quedado esto de aquí. Así que voy a sacarlo. Tampoco había quedado tan mal, pero no me gusta. Y ahora el otro, ¿no? El borde se va a perder mucho. Y si lo... Bueno, nos vamos a llevar la masa, ¿no? Si lo sacamos hacia acá... Eso es lo que estoy pensando, sacarlo hacia allá. Lo primero necesito guantes, si no me voy a pringar por las manos. Lo que estoy pensando es que igual, si lo sacamos con cuidado hacia acá, igual le damos forma hacia acá. No sé si me explico. Sí, que a la vez que lo sacamos, arreglamos aquello. Igual sí, porque es que no está tan mal, en verdad, ¿eh? Fijaros. Ni tan mal, en verdad, ¿eh? Pero esta última parte, que es la que no escurre, que es la que hemos levantado así, plap, Sí. esa última parte la vamos a hacer con el tubo pequeño. Ah, perfecto. I get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. Demasiado ancho. No, igual no, ¿eh? Luego esta parte de arriba se perfecciona bien con la esponja, ¿sabes? Lo que se haya manchado. Back
like strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity. Vaya, que se me va toda la masa. Como queriendo poner esta masa para que vaya algo así, pero tengo que hacerlo completamente a mano. Tendré que hacerlo ¿Te completamente. traigo los guantes verdes? Sí, tráeme los guantes verdes, que así me ayuda. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. Así ha quedado al final el borde. Ni tan mal. Luego quedará mucho mejor, cuando se le pase la esponja. Ahora hay que dejar que seque. Pues de repente ha salido el sol. Y se ha ido el agua. Y de repente han salido los tirantes del armario, por lo que veo. Y se ha ido el agua. Se ha ido el agua, sí. He gastado lo que había ahí acumulado en el manantial, porque ahora está saliendo menos de manantial. Y digo, pues nada, voy a coger de la manguera. Y la manguera no sale. A ver si sale, lo que pasa es que tiene un poco de aire. ¿Sabéis lo que pasa? Que de repente ha empezado a apretar el sol y hay que ir corriendo a la parte de atrás antes de que se quiebre. Así que voy para allá. Ha pasado una renda. Que creo que esta parte ha quedado con desnivel para allá. Se queda un pelín Sí. estancada ahí el agua. Soñadores, esto ahora ya sí. Solo falta el sol. Va teniendo otro nivel. Estamos pasándole aquí a la junta de las piedras, porque cuando hemos estado con el barro y las tejas de este lado de aquí, manchamos toda la pared. Estamos muy contentas porque nos parece que ha quedado magnífico. Sí, solamente hay un pequeño fallo, que es lo del canalón en esa parte de allí, entonces va a haber que repasar. De ese punto hacia allá habrá que echar un poquitito más de masa y con el tubo perfeccionarlo. Bueno, Y luego ya echarle la capa de pintura impermeabilizante, de esa de tejados. sí, rosa fosforito. Para que se vea desde el cielo. Y dicho esto, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, cómo veis la obra de ingeniería, si os da pena que se acerque ya el final, porque queridos, estamos a nada ya de que se acabe la pared de atrás. De una vez por todas, y empezaremos con otro proyecto que durará 8 meses. Otros 8 meses. Si no te has suscrito, suscríbete, que nos Eso. ayudas mogollón. Y hay un montón de gente por ahí que nos ve y no está suscrita, que me parece también muy bien, ¿eh? Como un Pero 30% o así. podéis dar un like así de verde como el mío y poco más. Que nos vemos la semana que viene aquí. En Éramos una vez. ¡Adiós! ¡Woo!